Bueno, ya veo que hay bastante conectado, menos que las otras clases, pero bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy vamos a terminar de ver lo que falta del módulo de reconocimiento de actividades. Ya terminaríamos con eso, la parte de reconocimiento de actividades. Miércoles ya es la última clase, donde vamos a ver la parte de circuito de egreso y la solicitud de constancias y certificados. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda de la clase anterior, de los prácticos, de los videos. Preguntita. El Sí, viernes 26 no hay actividad, ¿verdad? no, terminamos el 24, que es el miércoles. Y el examen, si es que hay examen, bueno, es el Sí, primero. examen va a haber, pero sería, calcularle que tiene que ser un miércoles o un viernes. Yo Bien. calculo que puede ser el 8 o el 10 de diciembre. Bueno, no sé Ajá. cómo es el 8 ahí, si el 8 es feriado. No sé, ya vamos a ver. Pasa que nosotros la semana del 29, o sea, la semana del 29 al 3 tenemos los talleres del SIU. Entonces vamos Bien. a estar participando de esos talleres y no vamos a poder estar tomando examen. Ajá. Y Bien, además, gracias. Ajá. tienen que, fíjense que ustedes la última clase es el 24, tendrán unos días para presentar los prácticos, y Sí. ahí cuando ustedes finalicen de presentar ya los prácticos, vamos a poder determinar la condición de cada uno. ¿Sí? Bien, bien. Perfecto, gracias. No, de nada. Sí, hola Marcela, Marcela. Sí, ¿Sí? siga, ¿Quién? adelante aquí. a ver, Esperen. Habla Aquiles y José. digo ¿Quién algo quiere hablar cortito primero? nomás y ya le doy paso a José. En realidad te quería pedir, por favor, si me podías habilitar el práctico de inscripción a exámenes, que otra vez me falta un poquito y, Dale. ¿Te bueno, animás a muchas gracias. mandar, te animás a mandarme un mensaje por Moodle? Así me acuerdo. Sí te mandé ayer, sí te Ah, mandé bueno, ayer. no los leí, ya los voy a ver ahora en clase. Muchas gracias, ¿eh? No, no, de nada. José, te escucho. Sí, hola Marcela, buenos Sí, días. hola, buenos días. Este, te quería preguntar una cosita con respecto al Sí, tema de para administrar los documentos, la documentación respaldatoria. sí. Cuando dice ahí, bueno, no solamente tenés que indicarle el número de resolución, sino que te permite incorporar un documento. Sí. ¿Hay alguna forma para que ahí se incluya un link? Por ejemplo, un link que Eh, vaya al boletín oficial. no, donde No, tenés que adjuntar el documento es adjuntar ese documento. No sé si en la descripción, no sé si tiene alguna descripción, sí, no, no observación. es, sí, no, no hay una observación, es más Tiene A un bien, ver. campo observaciones donde ahí capaz que le puedes, pero no sé si Ahí te va a podés poner redirigir, sí. pero te va a servir. vos decís, Janina, que ahí puedo ponerle un link, digamos. Sí, como si fuera que estuvieras guardando, no sé, un link para guardarlo por si lo necesitas, después hacer un copia y pegue en el navegador. Ah, Pero perfecto. no sé si te va a redireccionar haciendo clic ahí, no creo, pero Ujú. sí capaz que te permita copiar ahí en el campo observaciones y después copiar y pegarlo en el navegador para que te redirija. Claro, claro, está Podrías, bien. podrías probar, José, así, Sí, viste no, que en sí el voy a hacer. práctico tienen que dar, aunque sea ponerle cualquier link, como Ajá, es ficticia la resolución que ustedes tienen que dar de alta, ponerle cualquier link sí. de alguna resolución que tengas y fíjate a ver qué hace, digamos. Pero yo Sí, creo que ahí en observación podrías pegar. sí, yo hice una prueba para una equivalencia total. Ujú, Eso también es otra pregunta. Bueno, fui a la ficha, hice una equivalencia total para una alumna ujú, y bueno, le puse el origen, mm, dos materias. sí, Bueno, evidentemente la fecha que le tengo que poner es el promedio de las dos. Ahora bien, cuando voy a la ficha de la alumna, me muestra ahí la, la equivalencia e inclusive con la lupita que hay ahí, me muestra
digamos, el origen, pero no tengo forma de imprimir eso. Me muestra, o sea, o sea, puedo imprimir la solapa mejor dicho, de la ficha. No tengo drama. Pero el origen no lo puedo imprimir. Te digo porque hay algunas veces se necesita ese reporte. Después recordé Sí, que en Ciudad eso obedece una personalización. sí, eso te También, iba, eso te sí, iba a decir que sí, sí. eso me acordé. Sí, sí, sí. Eso directamente. Bueno, esas cosas ya las iremos ajustando Bien. cuando estemos en producción, a ver si son necesarias o consultando el archivo, viendo la nueva versión que es la 320 ahora, a ver qué es lo que trae. Así Ujú. que bueno, la iremos viendo. Bien, perfecto entonces. Bueno, Gracias. no de nada. Bueno, acá en el chat no sé si hay alguna duda. Eh, sí, bueno, ya estamos dando inicio, ya se está transmitiendo. Acá preguntaban en el chat. Eh, Así que bueno, si no hay ninguna duda, la dejo a Janina, que termine con la parte de reconocimiento de actividades. Te dejo, Yani. Dale, ahora comparto. Ahí se ve, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver hoy es la matriz de equivalencia para terminar lo que es el reconocimiento de actividades. No sé si pudieron ver el video, si tienen alguna cosita, alguna No, duda. no Si no, pudimos ver el video. No pude ver el video. Pero no sé el resto de los compañeros. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, lo que tienen que tener en cuenta, y creo que sí iba a ser necesario que vean el video porque es muy extenso esta parte. Primero es que tenemos para agregar una matriz de equivalencia a través de la operación administrar matriz de equivalencia, ¿no? Y esa matriz de equivalencia se puede aplicar de forma automática cuando el alumno se inscribe a una propuesta o cuando el alumno se cambia de plan o de versión. Y también tenemos la posibilidad de aplicar esa matriz de equivalencia en forma manual a través de la operación otorgar matriz de equivalencia, ya lo vamos a ver, que era el botoncito que habíamos visto en la clase pasada. Y después también está la opción de procesar matriz de equivalencia. Son las dos formas de poder aplicar la matriz de equivalencia de forma manual. Entonces, primero vamos a cargar una matriz de equivalencia a través de esta operación, administrar matrices de equivalencia. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es cuál va a ser el origen y cuál va a ser el destino de esa matriz de equivalencia. Acá en esta pantalla lo primero que nos pide es seleccionar la propuesta de destino. Una matriz de equivalencia, el destino siempre va a ser una propuesta, un plan y una versión. O sea, van a ser las actividades que van a pertenecer a una propuesta, a un plan y una versión. Entonces, por eso acá lo primero que nos pide que elijamos es la propuesta, el plan y la versión. Entonces yo voy a buscar la propuesta. En este caso voy a trabajar con la propuesta de analista químico. Voy a elegir el plan.
2011 y la última versión vigente. Entonces aprieto el filtro y me va a salir acá el listado. O sea, si yo no, por ejemplo, no sé el plan o no sé la versión, puedo eliminar estos filtros y directamente ir a buscar la propuesta, y acá me van a salir el listado de planes y versiones vigentes o no vigentes. Lo único que no me va a salir en este listado es si la propuesta está dada de baja. Yo voy a seleccionar la última versión vigente. Fíjense que tiene acá una columna que dice si en esta propuesta, en este plan y en esta versión, ¿tiene cargado matrices o no? En este caso sí tiene. Si no tuviera, fíjense que si hacemos clic en esta que dice que no, le va a aparecer así. Y si quieren cargar una matriz, tienen que hacer clic en este botoncito verde. En este caso yo le voy a cargar en esta matriz, que es en esta propuesta y esta versión, que sí tiene cargado otras matrices. Fíjense que tiene cargado una acá y otra acá. Yo voy a agregar, si quiero agregar, o sea, me da la posibilidad de poder cargar varias matrices. Si quiero cargar una nueva matriz, agrego acá. Entonces ya elegí cuál va a ser la propuesta de destino. Ahora lo que me va a pedir es cuál va a ser el origen, y el origen va a depender de qué alcance voy a elegir acá. Ya lo vamos a ver. Entonces acá me pide que escriba algún nombre que represente a la matriz. Ahí le voy a poner prueba. Y en el caso de que exista alguna resolución, me permite cargarlo. Siempre las resoluciones van a tener, fíjense acá como un lapicito. Y elijo la resolución. Fíjense que esto no es un campo obligatorio, pero si es que existe la resolución, las selecciones me va a aparecer acá. Y si por ahí lo hice mal, tengo este botón para limpiarlo y no cargarlo. Fíjense que la resolución no es un campo obligatorio. Después también tenemos una descripción, si queremos agregar algo. Y este campo que es importante, que es el alcance. Ahí en el video, por eso digo que vayan a ver el video, explica muy bien cada uno de los casos. Si el alcance es general, quiere decir que el origen de la matriz puede ser cualquier actividad de cualquier propuesta, de cualquier plan, de cualquier versión, en este caso, de la institución. Si el alcance es entre propuestas, fíjense que si yo cargo general, no me va a pedir ninguna otra información. En cambio, si es entre propuestas, me va a permitir que elija la propuesta origen. Y el origen va a ser una actividad de esta propuesta de cualquier versión y plan de esta propuesta. Si cambio el alcance y le digo entre planes de otra propuesta, me va a permitir cargar actividades de planes de otra propuesta que no sea la misma. Y fíjense que acá me pide elegir la propuesta y me permite elegir también el plan. Actividades que pertenezcan a esta propuesta, a este plan, independiente de la versión del plan de estudio. Y si elijo entre planes de la misma propuesta, fíjense que me da la opción de, no me da la opción de elegir otra propuesta, simplemente la que hemos cargado al principio, que es la
analistas químicos, y sí me da la posibilidad de elegir los planes. Entonces, la actividad que va a dar origen a la equivalencia va a pertenecer a la misma propuesta, a este plan, y independiente también de las versiones. Y después tenemos esta que es entre versiones, que es entre versiones del mismo plan. Entonces acá me da la posibilidad de elegir las versiones. Disculpa, Janina, disculpa que te Sí. interrumpa. Esa es una duda que me surgió también de los videos de reconocimiento de equivalencia. Quiere decir que cuando hagamos una versión de un plan de estudios, tenemos que hacer correr estas matrices de equivalencia. Ahí Con está. Si tenemos, si ustedes aplican o sea, si tienen una matriz de equivalencia y acá seleccionan esta opción que dice aplicación automática, cuando cuando ustedes crean una versión y la activan, ahí te dice si querés pasar los alumnos en la versión vieja, digamos la que se dio de baja, a la activando. Y ahí cuando es como que se inscriben lógicamente a esa nueva versión, y ahí se aplica automáticamente esta matriz. Y entonces a los alumnos les aparece esa materia que aprobó en la versión anterior, ahora les aparece aprobada por equivalencia. Sí. José, pasa Sí. que depende qué cambio es lo que estás haciendo en la versión. Si vos en tu nueva versión lo único que hiciste fue decir que la materia requiere una cursada, que es promocionable, o tal vez cambiaste alguna Está bien. correlativa o algo, no tiene sentido hacer una matriz. Pero si Claro. en tu versión vos lo que hiciste fue agregar materias y decir, bueno, ahora en cuenta de C matemática 1 va a ser en cuenta de C matemática va a ser matemática 1 y matemática 2, como que se divide, y sí tendrías que aplicar una matriz. Por eso depende del cambio que hayas hecho en la nueva versión. Sí, pero generalmente eso es tratado como una modificación del plan de estudios. Me estoy refiriendo a nivel documental, ¿no? A nivel de la universidad y de acuerdo a lo que está vigente, de acuerdo a la normativa y su aplicación. Y en ese caso no hay una tabla, no vamos a tener nunca un número de resolución que diga, bueno, se hace esta tabla de equiparación entre la versión tanto y la otra versión, y la versión vigente, digamos así. Simplemente sale la modificación, ya sea, por ejemplo, bueno, hasta ahora no hemos, bueno, el ejemplo más que hemos tenido, por ejemplo, ha sido de una carrera que ha tenido, que primero decía el nombre de una Ahí, materia y después salió otro. Sí, te escucho. por Janine. ahí o sea, por ahí no sería cambiarle el nombre de la materia, podría ser cambiarle el nombre de la materia o cambiarle la materia, entonces pues ya estás creando nueva actividad y ahí por ahí necesitas hacer una equivalencia entre versiones. Sería un caso. Sería, sí, en todo caso sería discrecional. Lo voy a anotar para tenerlo en cuenta, a ver, porque es interesante la posibilidad que brinda acá, porque bueno, nos permitiría prever de esta forma reglamentariamente un cambio, ¿no? De lo que sería una versión a otra, y bueno, O porque sea, esto está puesto así por una razón. Tal vez el día de mañana en alguna instancia superior digan, bueno, entre versiones también tiene que haber una equiparación y tiene que quedar debidamente pero, registrada. claro, Sí. pero si la materia es la misma, no hace falta hacer Claro. la matriz, ¿no? Porque Claro, si sí. tiene análisis matemático 1 en una versión y ya la tiene aprobada y es la misma materia que lo pones en la otra versión, no falta hacer una matriz. Ahora, si vos tenés análisis matemático 1, por ejemplo, con un código 01, y resulta que ya no te sirve esa y querés cambiarle, no sé, en N01, tenés que crear una nueva actividad y ponerle N01 con el análisis matemático 1.
Y para el sistema es una nueva actividad, entonces ahí sí tenés que hacer que la actividad anterior se corresponda con esta con una matriz de equivalencia. Ahora, eso. si es no es necesario la matriz. No, por Claro. eso. En base a esta implicancia técnica que nos mostras, hay una implicancia administrativa que es necesario tener en cuenta para tener en la documentación respaldatoria. Es una nueva, es un nuevo panorama que se abre en ese sentido y que es conveniente tenerlo en cuenta también para, bueno, en el caso de que se aplique una matriz de equivalencia. A eso me refería. Lo estoy anotando acá como para tenerlo en cuenta. Sí, que quede por ahí bien en claro que si hacemos entre versiones, bueno, cuál hay que ver qué es el cambio que tiene la nueva versión, ¿no? Como dice Janina, a veces es necesario y a veces no va a ser necesario hacer una matriz porque lo único que fue decir que la materia era promocionable, por ejemplo. Claro, claro, Entonces ahí no hace falta una matriz. claro. Claro, sí, pero viene bien saberlo de que se dispone de la cuestión técnica y de una aplicación automática como para que uno sepa preverlo así reglamentariamente, decir, bueno, se realiza una equivalencia entre versiones por estas razones, etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, Bien. buenísimo, gracias. Y bueno, como decía, acá tenemos el campo aplicación automática, que quiere decir que si el alumno hace una propuesta, se va a aplicar automáticamente la matriz y nosotros no tenemos que hacer nada. Si el alumno se cambia de plan o versión, también se va a aplicar automáticamente la matriz. Y si no ponemos, no cliqueamos este campo, vamos a tener, o sea, la matriz se va a crear, pero vamos a tener que utilizar, se puede utilizar hasta 2 operaciones que se apliquen de manera manual. Bueno, una vez que completamos, ¿sí? No sé si alguien quería preguntar. Bueno, parece que no. Entonces, una vez que cargamos toda la información, damos guardar. Con esto se crea la matriz. Y se crea acá, fíjense, según el alcance que elegí. En este caso, yo le puse versión. Si quiero modificar lo que acabo de hacer, tengo que hacer clic acá en esta lupita y voy a poder modificar, siempre y cuando no se haya utilizado esta matriz en algún trámite de equivalencia. Acá fíjense que puedo cambiar, entonces yo lo voy a cambiar entre planes de otra propuesta. Voy a elegir la propuesta de origen que va a ser tecnicatura y voy a decir que el plan de origen va a ser el plan 2. Y voy a apretar guardar. Ah, ya hay una definida. A ver, voy a dejar entre propuesta porque acá tengo una definida entre plan propuesta. Entonces me dice que ya hay una que utilice esta porque puedo más grupos. Ya vamos a ir viendo eso. Entonces voy a elegir entre propuestas y elijo la propuesta de origen. Aprieto guardar. Recuerden que entre propuestas quiere decir que cualquier actividad de la propuesta es independiente del plan y de la versión. Entonces se me crea una CAR dependiendo del alcance. Fíjense que acá yo elegí entre propuesta y se me crea como una carpeta que dice propuesta. Acá se me crea una otra carpeta que es propuesta plan porque el alcance es así. Esa época No sé si querían preguntar algo.
No, parece que no, Yani. Alguien sin querer se le activó el micrófono. Y acá es entre planes. Entonces, vamos a eliminar la matriz. Tenemos esta X roja, que es eliminar. Fíjense que esta yo ya la ocupé en algún trámite y por eso no tiene que eliminar. Esta que recién creé la puedo eliminar. Así que un grupo, que es un grupo, que es donde me permite asociar la actividad de origen con la de destino. Me pide un nombre, me pide una resolución en caso de que exista una que avale la equivalencia de este grupo de actividades. Y este campo, si traslada nota o no, que quiere decir si se pasa la nota de origen a destino. Vamos a ver cómo vamos a utilizar. Y después tenemos acá dos solapas. Una es para nos va a mostrar todas las actividades de origen de acuerdo al alcance que elegimos. Y la de destino me va a mostrar todas las actividades de acuerdo al plan y a la propuesta, el plan y la versión del alumno que cargamos al principio. Entonces nosotros habíamos elegido propuestas, el alcance era propuestas. Entonces me va a mostrar todas las actividades de la propuesta Tecnicatura Universitaria en Programación, independiente del plan y de la versión. Entonces, acá puedo utilizar el filtro o directamente filtrar para que me muestre todas las actividades. Acá selecciono la actividad que yo quiero que sea origen de la equivalencia y aprieto acá en el botón agregar actividad. Y se me agrega la actividad de este lado. Y tengo que poner en qué condición está esa actividad. Bueno, le voy a poner aprobado. Acá en el origen puedo tener dos o más actividades que van a aprobar una o más actividades acá. O puedo tener una y en destino puedo tener varias. Si quiero cargar las actividades de destino de la equivalencia, voy acá a la solapa destino, se me van a cargar las actividades de la propuesta analista químico, plan 2011, versión 2. Entonces filtro. Fíjense que acá me van a mostrar todas las propuestas. Voy a elegir esta química orgánica 1. Y voy a tener que entonces mi equivalencia va a ser de la tecnicatura elementos. Cuando el alumno se inscriba o se cambie de propuesta o me va a dar equivalencia a esta actividad de destino químico orgánico en la propuesta analista químico. Y el alcance de esa equivalencia va a ser, puede ser de regular, de total o parcial. Eso ya lo había dado en la clase anterior, que esta te da la respuesta, este te da aprobada la materia y esta te da una equivalencia parcial que hay que realizar un examen para poder aprobar la materia. En este caso le voy a poner total y quiero agregar otra actividad
en el destino simplemente selecciono y agrego. En este caso lo voy a dejar así nomás. Y después tenemos este campo que hace rato, que es si traslada nota o no. Si no le hago clic acá, simplemente va a dar por aprobada la materia sin nota. Por más que acá tenga nota, esta se va a aprobar sin nota. Si yo le hago clic acá, entonces se me van estos dos campos. Este campo de traslada nota quiere decir si se pasa la nota de elementos para química orgánica, y este campo es si copia la nota del origen o no. Sí o sí, yo hice clic en este campo, sí o sí tengo que, una materia de origen le tengo que poner traslada nota. Y sí o sí, una materia del destino tiene que copia nota. Porque podemos tener acá 3 materias que hacen, que me permite aprobar química orgánica 1, pero yo solamente le quiero copiar de la nota de una. O al revés, puedo tener 3 materias acá, pero yo solo quiero que la nota, si tengo otra acá, solamente la nota me aparezca esta. Eso me da esta opción. Pero sí o sí tiene que haber una en origen y una en el destino que se pase la nota. Bueno, una vez que completé todo esto, aprieto guardar. Y me dice que se guardó correctamente. Lo mismo, puedo editarlo o puedo eliminarlo con esta X roja. Y bueno, así es como se carga una matriz de equivalencia. Si quiero agregar otro grupo, simplemente acá con esta cruz verde agrega otro grupo. Vamos a cargar la cantidad de grupos que queramos. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Sí, Janine. A ver, Sí. hacele, Rodri. A ver, vamos por orden. A ver, Patricia, te escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Quería hacer la consulta con respecto a los grupos que se pueden formar. ¿Se puede hacer un solo grupo y poner todas las materias equivalentes, digamos? ¿O hay que hacer varios grupos sí o sí? Tenés que hacer varios grupos porque cuando vos haces un grupo le estás diciendo que todas las materias de acá son necesarias para aprobar estas de acá. Ajá. Entonces tenés que hacer uno por cada dupla, digamos, Ajá. que tengas. Bien, gracias. Yani, Sí. de las pruebas que estaba haciendo yo no recuerdo, no creo que no, directamente hice en la matriz ponerle que el origen sean 2 materias y el destino sea 1. En ese caso, ¿promedia la nota si trasladamos la nota? Sí, promedia la nota. Ah, bien. Y hay un parámetro que te dice, lo explica en el video, no lo tengo ahora, creo que se llama ajustar nota. Automática ajustar nota. Sí, Bien. hay uno que se llama ajustar nota, que ese balance es ponerle si tenés como ahí decía en el video, si tenés un 8 y un 9 y el promedio es 7.50, te lo ajusta vendría a Entero ser superior. a 8. Y te Bien. ajusta de acuerdo a lo más cercano. Si el parámetro indica que no ajustas nota y hay una inconsistencia, dice Janina, por ejemplo, la escala del destino no permite decimal y tenés un 750, lo que hace es pasarla sin nota. Bien.
Sí, No es sé quién que más quería hacer sí, preguntas. Ah, sí, José. sí. Bueno, no, en realidad la duda que tenía, ya lo dijo Rodrigo, pero en lo que respecta, quiere decir, redondeando un poco lo que preguntaba Patricia, que, por ejemplo, yo tengo una resolución de cambio de plan, o mejor dicho, una resolución de un plan nuevo. En ese caso, tengo que crear un grupo por cada uno de los registros en la tabla, pues, me contextualizo. En las resoluciones de un plan de estudio nuevo, por ejemplo, la carrera A, se aprueba siempre una tabla de equiparación entre el plan anterior y el nuevo plan. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer un grupo por cada uno de los registros que existan en esa resolución, en esa tabla. Sí, es como le decía, cada una, estas son tuplas, digamos. Si pones varias, quiere decir que todas necesitas aprobada todas estas, o según la condición que tengas acá, para dar equivalencia a esta de acá. Por eso son tuplas. Bueno, El gracias. grupo referencia a la actividad, José, o sea, si vos tenés en la tabla de equiparación 10 registros, son 10 grupos. Sí, o Son sí. 10 registros, son 10 grupos. Sí, 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 estoy tomando nota de eso. La nota. En Ciudo teníamos un inconveniente cuando estaban matrices de equivalencia, cuando las aplicábamos. Cuando le asignábamos en el destino equivalencia parcial, las mandaba como regularidad, o por lo menos eso salía en el estado curricular. ¿Cómo saldría acá? ¿Habría que hacer una prueba o se corrigió eso? Mira, no probé la equivalencia parcial, pero sí hay un parámetro que, que se llama, creo, no lo tengo acá, no sé si vos, Marcelo, tenés, que te Sí, permite mejor. decir si es que, cómo va a tratar la regularidad, por ejemplo, es re bien en el video, así que te recomiendo que lo vas a ver, o más o menos que si se pasa regularidad, ponerle que tengas esta aprobada, y acá le das una equivalencia total, vos le decís, por más que esta esté regular, no la regularidad de si acá si no tenés la equivalencia, si no tenés aprobada pero la tenés regular, ese parámetro le puedes decir si pasa o no la regularidad. Capaz que, no sé, en Guaraní 2, pero a lo mejor también estaba ese parámetro y te decía que sí pase la regularidad, por eso pasaba eso. Es el parámetro equip automática pasar regularidades. O sea que sí o sí pasa, o sea, si ese parámetro está activo, aunque la materia esté aprobada, lo mismo le pasa a la regularidad. Sí. Sí, tienes que ver ahí en los videos. Pasa que no depende de un solo parámetro, hay varios parámetros y en el video por eso está bien explicado caso por caso, porque la configuración de los parámetros acá en esta parte de las matrices no es muy sencillo, ¿no? Así que por eso sí vas a ver en los videos que hay varios casos según la configuración de diversos parámetros. Entonces, a veces para que suceda algo, no es solamente un parámetro en el que interviene, sino son varios parámetros. Bueno, Marcela, gracias. No hay más preguntas acá, en el chat no hay preguntas, Janina. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Bueno, no hay nada, Bueno, Janina. entonces, una vez que hemos creado entonces la matriz, cuando se inscribe, creo que le pusimos a esta, a ver. Sí, que se aplica automáticamente. Cuando se inscribe, entonces el alumno se cambia de propuesta o se cambia de plano de versión, se aplica
la matriz de forma automática. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo, la alumna, vamos a ver mejor cómo se aplicaría automáticamente la matriz? A ver si un caso. Que hay una matriz de equivalencia para aquellas personas que se inscriben a la lectura. Sí, para los que vienen de la tecnicatura y se inscriben a la licenciatura, acá tenemos una matriz de plan, propuesta plan. No sé si tengo una alumna, a ver. Voy a inscribir a... No. Es que Sí. ahí. En la modalidad sede central, plan 2010. Inclusión 2021. Aquí está. La voy a dejar ahí. Tiene todos los requisitos presentados. Y está aceptada. Ahora sí vamos a la ficha de la persona. Se llamaba... No, Mariela. Mariela, ¿no? La tenemos acá. Se acaba de inscribir ahora. Y si vamos a la historia académica, nos... Hay que ver qué plan y versión, entonces. Pero mira, yo hice la prueba, seguramente tengo que ver la versión, pero quizás hice la prueba con, a ver, ya sé por qué. No, sí tendría que ver porque tendría que estar en forma automática, a ver.
Hice la prueba con otra propuesta y me daba, pero no sé. Ay, capaz que no están aplicado. Tiene aplicación automática. Elemento es elemento. Bueno, ahí tendría que revisar la propuesta porque no me está dando, pero sí lo hice con Sí. otra alumna. ¿Por qué podría ser Marce? No sé si tenía Sí, algo para decir. no, que hay que revisar la matriz también, a ver cómo estás. Sí, yo no la revisé, pero Ahí. sí, pasa que no quería dar el ejemplo que teníamos para el práctico, pero a ver, vamos, para mostrarle nada más que lo hice con la tecnicatura. Em, en este caso ya tenía, a ver, acá. Yo la inscribí el 15 del 11, ella estaba en la licenciatura. Fíjense que yo la inscribí a ella el 15 del 11 y automáticamente se dieron todas las equivalencias. Con fecha del 15 del 11, que es la fecha en que se aplicó la equivalencia porque es la fecha en que se inscribió. Y bueno, automáticamente se le dieron todas las notas y todas. Ese sería un caso. No sé en el caso que probé hace rato porque no la revisé la matriz, la verdad, porque la había probado con esta, entendía que con la otra me tendría que dar, habría que revisar la matriz, pero es así la aplicación. O sea, cuando yo la inscribo se me dan automáticamente todas las equivalencias. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Y después tenemos para el caso en que por ahí hay personas que ya están cursando las dos materias o para el caso en que no le hayamos puesto que no sea aplicación automática. Tenemos esta operación que se llama procesar matrices de equivalencia. Tenemos, si estos dos casos, que es cambio de plan de estudio y cambio de versión de plan de estudio, es en el caso de que nosotros hayamos creado la matriz y le hayamos dicho que no se aplica automáticamente. Entonces, cada vez que hay un cambio de plan de estudio o un cambio de versión, tenemos que venir a esta operación y seleccionar estas opciones. Ahora, en el caso de que tengamos una matriz y, por ejemplo, no sé, está cursando, creamos una matriz para una, como la que creamos hace ratito, que era entre analista químico y la tecnicatura,
y queremos que se apliquen las equivalencias, pero el alumno ya está inscrito en las dos carreras. Entonces, y no hay un cambio de versión y un cambio de plan de estudio. Entonces nosotros podemos utilizar esta operación para, por ejemplo, decir, después de un examen, el alumno aprobó tal materia y queremos que se le dé la equivalencia en la otra propuesta. Entonces utilizamos esta opción donde tenemos que seleccionar la facultad. Seleccionamos acá que va a ser después de un examen o después de una cursada. Elegimos el turno de examen, que es el que queremos procesar. A ver. Y acá elegimos la sede. Ponemos siguiente. Elegimos analista químico, que es la propuesta que queremos procesar, y apretamos procesar. No tenemos ninguna, pero esto lo que hace es analizar todas las actas que están dentro de ese turno de examen y ver si hay alguna matriz de equivalencia que se pueda aplicar en alguno de los alumnos que están dentro del acta, ¿no? Y lo mismo se puede hacer con los periodos lectivos. Después de un periodo lectivo, venimos a esta operación y vemos si se puede dar, si existe alguna equivalencia que se pueda dar. No sé si se entendió esto. O sea, Janina, si yo quiero no que haga ese procesamiento por un turno de examen, sino por un periodo lectivo, ¿puedo elegirlo también así? Sí, fíjate que acá tenés la opción de exámenes o acá si elegís el regularidad promociones, te va a dar a elegir la opción de elegir un periodo lectivo. Y bueno, tenés que elegir el periodo lectivo ahí. Y Ujú. procesa todas las actas que tenés dentro de este periodo lectivo. Pero volviendo al tema de los exámenes, directamente, si vos elegís examen, te muestra año académico y qué otra más opción, ya, solamente Año turno de examen académico y turno de examen. y es obligatorio. Sí, fíjate que tiene negrita y asterisco. Sí. No, yo me refería a procesar un grupo de turnos directamente dentro de un periodo de un año académico. No te da esa opción. No. Es por año académico, es por turno de examen. Bueno, gracias. Janina, Sí. te interrumpo un ratito. No sé por qué motivo el trámite había quedado abierto. O sea, se hizo el trámite con la chica esta que estabas probando, de inscribirla en LAS. Quedó el trámite abierto y bueno, lo cerré y ahora aparece ahí en la historia académica las equivalencias. Era por ese motivo. Ah, está bien, pero Se supone que las matrices, cuando cuando se tienen aplican aplicación, automáticamente se cierran solas. se cierran solas, pero bueno, hay que ver si por ahí hubo un cambio en esta nueva versión y quedan abiertas. Sí, O me parece raro. hacen caso al parámetro. Sí, sí, porque el parámetro indica que queda abierto, pero en teoría desde el SIU habían dicho que cuando es una matriz de aplicación automática se cierra sola el trámite, pero bueno, no sé si en esta nueva versión por ahí cambiaron y está obedeciendo al valor del parámetro, pero era eso, ya lo cerré y aparecen las equivalencias en la historia académica. Ah, está bien. Sí, porque yo, como le digo, probé con
inscribiéndome en la tecnicatura y ahí se cerró solo el trámite. Ujú, Así que hay que ver por qué. bien. Y bueno, no sé si hay otra duda con esto. Hay una Acá pregunta que pregunta, ¿tienen que llevar la fecha de la resolución? No, no sé a qué se refieren, en dónde. no, Marcela, debe ser, ¿te acuerdas que estábamos conversando acerca de qué fecha es la que lleva una equivalencia? Si lleva Ah, la fecha de sí, si lleva la fecha de la resolución, cosa que estábamos indicando que era por caso, porque, sí. porque, por ejemplo, cuando es el caso, aplicándolo, estamos diciendo acá, si en caso sería de propuesta, si lleva la fecha de la resolución o hablemos, como estoy indicando, ¿no? De la resolución donde está la tabla de equivalencia de la propuesta, por ahí surge el conflicto con la fecha de ingreso del alumno, que es posterior a la fecha de esa resolución. Entonces, Ujú, ahí se hablaba de la tercera fecha, o sea, de la fecha en la que se aplicaba el criterio de que en la fecha de la equivalencia fuera la fecha en la que se aplicaba, por ejemplo, en este caso, hoy, esa tabla de equiparación en lo que respecta a lo que vendría a ser entre propuestas, en lo que respecta a equivalencia interna, externa, digamos, libre, ahí sí podía ir la fecha de la resolución. Eso lo hemos visto en las reuniones. Hubo sí, una definición y bueno, eso también habría que definirlo a nivel universidad, sí, sí. documentalmente, para que haya Ujú, una unificación de criterios. sí, sí. Tengo entendido que cuando es de aplicación automática, por defecto te pone la fecha actual. Eh, sí Sí, que, eso sería sí. conveniente hacerlo así, digamos, pero no sé cómo irá eso, si ya lo vio Secretaría Académica, si tiene que ver, No, etc. No, sí. no, por eso te digo, eso habría que Ujú. verlo por separado. Sí, 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 habría que ver la reglamentación. Nada más, Yannick, por acá. Bueno, eh, después tenemos otra opción, es en el caso de que le queramos dar la equivalencia a un determinado alumno. Entonces, utilizamos operación otorgar equivalencia, que era era la misma operación que vimos la semana pasada. Fíjense que si yo cada un alumno, que digo, bueno, que este alumno está en análisis químico, sí o sí me pide una resolución, así que selecciono la resolución, le pongo una fecha, estoy haciendo pruebas, así que elijo cualquiera, y acá tengo la opción de varios tipos de valencia. Si yo le hago un cambio de propuesta, elijo que viene de la tecnicatura, le digo que es del plan 2012 y voy a cargar equivalencias. La clase pasada habíamos visto a otorgar equivalencia con este botón. Pero si yo ya tengo una matriz de equivalencia, que la que puedo hacer es buscar matriz de equivalencia, se me va a mostrar un listado con todas las matrices que tengo disponible, teniendo en cuenta el tipo de equivalencia que hemos seleccionado y la propuesta en la que está inscrito el alumno, ¿no?
En este caso tenemos dos, seleccionamos una y ponemos aplicar. ¿Y por qué no me sale nada? Porque no se puede aplicar en este caso, porque es de tipo automática. Pero si es de tipo automático, va a aparecer ahí para poder modificarle la nota. O sea, se aplica automáticamente y se sigue. Ahora, si vamos acá a equivalencia, a ver, administrar equivalencia y le pongo que no sea automática. No, 2011. Le pongo que no sea automática. Y voy a equivalencia, otorgar equivalencia. Elijo la alumna. Elijo la resolución, la fecha. Me digo que es por un cambio de propuesta que viene de la tecnicatura. Ahí está. Me aparecen las dos que había. En este caso el parámetro está seleccionado para que le dé la regularidad también. Ese era el parámetro que hablábamos hace rato. Por eso me muestra la equivalencia total y la equivalencia de regularidad. Entonces acá si no está seleccionada en forma automática, me va a permitir directamente seleccionarlos. O sea, es como que ya se lo carga. Es lo mismo que hicimos acá, pero es como que acá ya está cargado. Y no hace falta ir uno por uno. Para eso se utiliza aplicar matrices. Y al finalizar, lo que hacer después es ir a cerrar el trámite. Vale, no lo voy a hacer ahora. No sé si hay alguna duda. No, Yani, acá en el chat no. Sí, o sea, la aplicación del checkbox de aplicación automática tiene un costado, porque si yo no le pongo eso, y si quiero, por ejemplo, procesar al momento en que el alumno se inscribe, si no está tildado eso, no lo va a hacer. Pero si lo dejo ahí, en este caso no me va a dejar procesar por un alumno. Eso es lo que vi en el ejemplo. Si yo lo dejo tildado, me va a permitir que cuando el alumno se inscriba en la propuesta o haya algún cambio de plano o versión, se aplique automáticamente y se den todas las equivalencias. Y el trámite se cierra. Bueno, eso es lo que teníamos entendido. Y después, si lo dejas destildado, lo que podés hacer es venir acá, en este caso es alumno por alumno, y utilizar esta operación y puedes aplicar la matriz de equivalencia. No, sí, eso sí lo entendí. Lo que pasa es que estoy trasladando un ejemplo práctico. Por ejemplo, si
Yo tengo un grupo de alumnos que han ingresado a la carrera en Tecnicatura, por ejemplo, ingresaron en licenciatura en análisis de sistemas, y tengo otros alumnos de otros años, los cuales convendría aplicar esa tabla de equiparación. Bueno, eso sí, yo tengo que hacer alumno por alumno. Si voy, Sí, o tendré que... bueno, te da la opción de, si no tenés, la otra opción que teníamos, que era procesar matrices de equivalencia. Uy. Se inscribe en la propuesta Ujú. y tenés que hacerle, no sería un cambio de plan o un cambio de versión. Pero ahí tendrías que ir, sí o sí tendría que ser alumno por alumno, porque este es un cambio de plan y un cambio de versión, nada más. Claro, por eso es lo que estaba viendo. No, creo que cambio de plan, pero no sé si tiene que ser de la misma propuesta. Creo que no, nomás, ¿eh? A ver. No, mira, Cambio de plan sí tendría que ser de la misma propuesta. habría que probar, porque no me dice que sea de la misma propuesta. No me fijé en eso solamente, pero sí había entendido que sí. Si hacías un... o sea, no te puedo decir bien porque no hice la prueba, pero por ahí podrías probarlo por este cambio de plan para ver si tiene que ser de la misma propuesta o no. Bueno, gracias. No hay preguntas en el chat, Janina. Bueno, no sé si yo hasta ahí tengo. No sé Bueno, si hay algo más. ¿hay alguna duda? Es no es complicado, pero hay que tratar de entenderlo y agarrarle bien la mano y hacer las pruebas, que quizás por ahí ahora que estamos avanzando un poquito más con la migración de Guaraní 2 a Guaraní 3 en la etapa de pruebas, por ahí ustedes van a poder probar un poquito más, con casos reales, ¿no? Em, Así que bueno, y también ver el tema, como le digo, en Guaraní 3 influye mucho la configuración de los parámetros, y a veces no es un solo parámetro, sino que es un conjunto de parámetros que según el valor que tiene ese conjunto, el valor que van teniendo, eh, se comporta de una manera u de otra la operación. Y sucede que muchas veces nosotros a veces estas pruebas las hicimos con la versión 3.17, pero en la versión 3.19 se incorporaron muchísimos cambios, eh, y entre uno de ellos parece que es el tema del parámetro que indica que si un trámite de equivalencia queda abierto o cerrado. Así que bueno, habrá que ver, también y bueno, ir probando, ¿sí? Así que bueno, les recomiendo que vean el video, que está muy bien explicado. Y después, si quieren acceder al webinar que está completo, ya saben que lo hacen entrando a la plataforma Moodle, donde dice una recopilación de videos y de cursos y webinars del SIU. Y ingresan ahí y tienen el webinar completo, donde al final hay muchas consultas, muchas preguntas que hacen otras universidades, y por ahí, bueno, les sirve, ¿sí? Así que bueno, eso, que van a poder entender un poquito más de todo esto que explicó Janina, una vez que vean el video.
Y bueno, cualquier duda la vemos el miércoles que viene antes de empezar con los otros temas. No sé si alguien quiere hablar ahora, decir algo. Bueno, parece que no, Yani. Bueno, Bueno, el práctico para esto se va a habilitar ahora al mediodía. Tienen 2 prácticos para hacer. Eh, Así que bueno, ya quedan estos 2 prácticos y 2 prácticos más, que son de la clase del miércoles que viene. Y, y bueno, con eso ya estaríamos terminando y una vez que ustedes terminen de presentarlo, eh, ya determinaremos la condición de cada uno. Ahí estábamos hablando con Dionisio de que como son muchos participantes y hacerle una devolución del estado final del curso, a cada uno por ahí es medio complicado. Entonces decíamos con Dionisio que íbamos a publicar el resultado final en un archivo donde estén todos, ¿sí? O sea, que ustedes además de ver su resultado, podrían ver el de sus compañeros. ¿Hay algún problema? Consulto. Bueno, parece que no. Benicio me decía que bueno, que cree que no haya problema porque bueno, ya somos todos adultos y se trata de un curso y que bueno, sus compañeros puedan ver cómo quedaron el resultado final del curso, no lo veíamos malo, es por una cuestión práctica para que ustedes tengan ahí en ese archivo la nota que fueron sacando en cada práctico, el total de prácticos que presentaron, el total de prácticos que aprobaron y la condición, ¿sí? Recuerden que para tener el certificado de asistencia tienen que tener el 75% de los prácticos aprobados y pueden tener menos del 100% presentado. Para pasar al examen tienen que tener el 75% aprobado y el 100% presentado, y para obtener el certificado de aprobación directamente, llamémosle así, ya nos ponemos en tono con el guaraní, como que promocionaron, el 85% de los prácticos aprobados y el 100% de los prácticos presentados, ¿sí? Entonces, como para que ustedes puedan ver y sea más transparente, el resultado de cada uno lo vamos a publicar en un archivo PDF. Así que bueno, no creo que haya inconveniente, nadie dijo nada, así que bueno, vamos a publicarlo una vez que terminen de presentar los prácticos de la semana que viene, ¿sí? Hasta fin de mes ya tendríamos que estar cerrando todo para que ustedes sepan quiénes pasan al examen y tengan bueno tiempo de estudiar y repasar un poco. El examen, como le digo, será, porque estoy viendo que el 8 de diciembre creo que es feriado, por ahí una fecha tentativa podría ser el viernes 10, y el examen, bueno, simplemente se les va a plantear una situación eh, y ustedes van a tener que ver cómo resolverla. Eh, Así que bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Así que bueno, les recomiendo, traten de ver el video y después de hacer los prácticos. Y cualquier duda, bueno, están consultando. Bueno, gente, no sé, nada más. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Bueno, Yani, vos, ¿algo más que quieras agregar? no, Marce, no. Bueno, bueno, entonces nos encontramos el próximo miércoles y ya sería la última clase. Nos vemos el próximo miércoles, buen fin de semana.